para opinar. Gracias, muchas gracias por continuar con nosotros. Es noche de lunes, noche para opinar y como cada semana saludo a mis compañeros Raúl Frías Lucio, director editorial de Mega Noticias, Marta Reyes, colaboradora de Mega Noticias TVC y Víctor Hugo Hernández de Mega Noticias allá en Torreón. Muy buenas noches a todos. Bueno, vamos a entrar con la información, con los detalles, porque todo se encuentra listo para que mañana martes el Senado de la República acepte formalmente la renuncia de Eduardo Medina Mora como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esta mañana el presidente López Obrador rechazó haber ejercido presión para la dimisión de Medina Mora o que se trate de alguna venganza política. Lo cierto es que este anuncio sacude al Poder Judicial mexicano. El aún ministro Medina Mora debe aún la explicación justa a su renuncia. No ha dicho por qué. Es interpretado por los analistas como una estrategia para colocar en el máximo tribunal a ministros o ministras a modo del presidente de la República y su proyecto de gobierno. ¿Qué piensan ustedes, Raúl? Bueno, como lo dices, pareciera que es eso, pero yo creo que hay que analizar, hay que ver y hay que preguntarse muchas cosas antes de poder responder algunas de las preguntas. La primera de ellas, Paco, y que has hecho referencia, Marta, ¿cómo estás? Víctor, ¿cómo estás? Quiero saludarles. La primera es, bueno, ¿por qué renunció el magistrado? ¿Qué fue lo que lo llevó a esta renuncia? ¿Por qué no explica en detalle cuál es la razón de su renuncia? Las investigaciones de la Unidad de Investigaciones Financieras de la Secretaría de Hacienda, es el problema personal que ha tenido en las últimas semanas, en los últimos meses. También se habla incluso de temas de salud, es la presión que pudo haber recibido de parte de alguna estructura del gobierno para dejar el espacio y que se pueda nombrar a un ministro más cercano a la Cuarta Transformación. O sea, ¿cuál es exactamente? Esa es la pregunta clave. ¿Cuál es la razón de la renuncia? Porque en el ambiente hay muchas suposiciones, ¿sí? Lo que han dicho algunos funcionarios, incluyendo Santiago Nieto, y en una entrevista de La Jornada, si la vieron el fin de semana, donde, bueno, él descalifica incluso al ministro de haber sido nombrado en su momento porque decía que no tenía la capacidad ni tenía las cualidades de alguna forma para ser un ministro de la Corte. El tema es que es una renuncia inédita, como lo hemos comentado ya en muchos espacios, y esto da, en un primer comentario, si me lo permiten, pues deja muchas dudas para poder saber exactamente qué pasó, pero es evidente que deja un espacio y que el presidente seguramente lo aprovechará para en la terna que envía al Senado para ocupar ese espacio. Seguramente será alguien afín a la Cuarta Transformación. Un primer comentario. Son dudas, Raúl, Marta, les saludo con afecto, Paco también. Son dudas que caen en un terreno fértil, en un país acostumbrado a vivir en la eterna suspicacia, en la eterna molestia contra sus funcionarios públicos y donde el propio silencio de este personaje mueve a toda una serie de especulaciones. Estamos ante un hecho inédito, como bien lo dice Raúl, que no se ha visto en los últimos años en la historia de lo que es el poder judicial y que sin embargo también pone de manifiesto de nueva cuenta el tema de la corrupción. El silencio obliga a una reflexión que es cierto, puede ser aventurada en este momento, pero que se ha enriquecido o se ha salpicado, como lo quieran ustedes ver, con las declaraciones de Santiago Nieto, en el sentido de que detrás de esto hay una investigación bastante seria y grave que tiene que ver con los recursos del hoy exministro. Que aquí yo en este entendido del tema de transparencia, de que la razón de esta renuncia de Medina Mora se tendría que explicar justamente para terminar con este tema de las suspicacias y el sospechosismo, como decía Santiago Krill, yo lo extendería no solamente al propio Medina Mora, yo creo que tendríamos también que exigir transparencia pues de a quien le toca aceptar o no esta renuncia. El presidente habló de ello como aceptando el tema, después el Senado de la República que sí, si bien hace un llamado a que comparezca, después me llaman la atención las declaraciones de Ricardo Monreal, el presidente de la Junta de Coordinación Política justamente del Senado, que dice, pues yo ya tuve una comunicación a través de un amigo muy cercano y pues nos manda a decir Medina Mora que no
que él no quiere venir a dar explicaciones al Senado y que él ya cerró ese capítulo. Aquí habría que ajustarse a lo que dice la legalidad. Pero Marta, también hay que recordar lo que dijo Monreal, en el sentido de que él no se prestaba y no creía en toda la serie de rumores, decía, y comentarios que se han generado en las últimas horas en torno a las razones de esta renuncia. O sea, de alguna manera él mismo le da una especie como de manto de protección. Exacto, y habla de presunción de inocencia. Exactamente. Que llama la atención lo enfáticos que eran antes con los señalamientos, etcétera, y lo suaves que son ahora, especialmente de personajes como Monreal, ¿no? Ahora, no hay que olvidar que estamos hablando de alguien que fue enemigo político muy importante para Andrés Manuel López Obrador y que ante el imaginario colectivo también de mucha clase política representa los intereses precisamente de ese grupo al que hoy Andrés Manuel López Obrador está fustigando. Bien, Marta iba a decir algo y me parece que por ahí va a ser el tema importante. ¿Qué dice la ley en los casos para que presente su renuncia un magistrado? Debe ser causas graves. Así. Me parece que sí, el funcionario Eduardo Medina Mora tendría que especificar, clarificar, para que no quede este manto de sospechosismo en cuál es la razón de el tema de la investigación de los depósitos que, de acuerdo a lo que se había publicado, depósitos millonarios que no corresponden a un ingreso de un ministro, y eso que ganan muy bien, no corresponden a las cantidades millonarias que fueron depositadas. Él aclaró en su momento que se manipularon las cifras, que no eran 103 millones de pesos, que eran 7 millones de pesos, y de alguna forma, bueno, queda de alguna forma sospechosismo, pero yo creo que hay que remitirnos un poco a más atrás, cuando este personaje funcionaba como director de la CIA, del CISEN. Ojalá. Dejémoslo en procurador. Oye, estuvo en la embajada en el CISEN. Director de CISEN, luego fue secretario de Seguridad cuando aquel terrible accidente del señor Martín Huerta, cuando se cae su helicóptero, de esos accidentes que todavía no se ha clarificado qué fue lo que ocurrió. Él se queda como secretario de Seguridad, luego pasa a ser secretario ya de Seguridad y luego pasa a ser procurador con Calderón, ¿sí? Y de ahí es propuesto para ser embajador tanto en Gran Bretaña como en Estados Unidos, y desde luego ya propuesto por el presidente Peña Nieto para ser magistrado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tanto tiempo buscando esa posición para que no cumpla más que menos de un tercio de su administración. Eran 15 años los que tendría que quedar como magistrado. Hasta 2030, y es raro, ¿no? Es raro que después de que busques algo, lo dejes así, sin ninguna explicación, insisto. Bueno, esto vuelvo al punto, podría darle una explicación redonda a la suspicacia y a los comentarios que en su momento se generaron, que la llegada de este funcionario, Eduardo Medina Mora, era con todo el fin de proteger pues las espaldas, no más ni menos que al propio expresidente Enrique Peña Nieto. Hay que recordar que él también promovió una iniciativa en Chihuahua para que no se hicieran investigaciones en torno a Peña Nieto. En fin, su trabajo lo comenzó a realizar. Luego corren las versiones de que también este hombre habría liberado, no sé, creo que 200 millones de pesos que estaban ahí atorados de diferentes personajes, principalmente políticos. Bueno, el colofón fue lo que resolvió en torno al caso del Bronco de Jaime Rodríguez Calderón, claro, que no lo pueden encauzar por esta situación que vive Nuevo León. Oigan, que antes de pasar al tema de las implicaciones, etcétera, me gustaría nada más colocar el tema. Hemos hablado de los antecedentes de Medina Mora dentro de lo que son los puestos específicos que ha cumplido y en los que se ha desempeñado, para algunos con una gran trayectoria, para otros con varios temas que colgarle de alguna forma como criticables. Y bueno, no hay que olvidar este problema o esta gran relación que tuvo con Alejandro Quintero, quien supuestamente publicista estuvo detrás de las famosas campañas negras directamente justo contra Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Hay muchas cosas que nos hacen despertar esta suspicacia.
Pero el silencio de él Claro. es bastante significativo, ¿eh? El silencio vendría a reivindicar todos estos señalamientos que hoy estamos haciendo en este espacio. Sin embargo, yo creo que todavía más importante es saber a dónde va la Suprema Corte de Justicia ahora. ¿Será un poder independiente o quedará en manos de A ver, Andrés Manuel? en ese entorno, ¿cómo queda justamente el Poder Judicial después de esta decisión y qué mensaje envía a quienes se mantienen dentro del Poder Judicial? A mí me gustaría colocar nada más rápido, ¿en qué momento de la Corte llega justamente este señalamiento también? Porque creo que es importante para hablar de las implicaciones. Un Poder Judicial en cierto sector o en ciertos ministros enfrentado con el propio Andrés Manuel López Obrador y en este tema de la ley de remuneraciones y la ley de austeridad y etcétera, ¿no? Creo que es un momento muy delicado en el que sucede este tema también. El aeropuerto, el asunto del Tren Maya, sí, en fin, hay varias Claro. decisiones que están ahora sí por ejecutarse para bien o para mal, y que Andrés Manuel necesita todo el apoyo del aparato legislativo, ¿no? Así es, Raúl. Perdón. Mira, judicial. hay quienes ya veían que estaba muy cantado este problema con el magistrado Medina Mora. Desde la votación a la presidencia del Supremo Poder por parte del ministro Saldívar. Ahí fue donde se decantó de alguna forma quizás este conflicto que hoy se desencadena con esta renuncia, pero donde pareciera, y de acuerdo a la gente que ha analizado el tema, pudiera ser que este es el punto de partida, cuando Medina Mora votó a favor de que la presidencia quedara a favor del ministro Saldívar, y pues rompiendo ese bloque que se había creado. Hay que recordar que el Poder Judicial y concretamente la Suprema Corte está conformada por 11 ministros. Y bueno, todas las decisiones normalmente tienen que ser colegiadas. En este sentido, estaba muy dividida la Corte, sobre todo con los dos recientes nombramientos que hizo el presidente López Obrador, que ya en esta administración, de lo que va del presidente López Obrador, ha nombrado a dos de ellos. Así es. Es decir, con este tercero que va a llegar, puede de alguna forma ya romperse ese equilibrio que va dentro de los ministros con el tema de la renuncia. Es por eso que está en este velo de la suspicacia que hubo presiones para el magistrado para que renunciara y permitiera que hubiera un ministro más que de alguna forma le puede dar pues una simpatía a las decisiones que está tomando la Cuarta Transformación. Raúl, son suposiciones. ¿Y no hubiera sido mejor tener a un ministro en estas condiciones controlado, con toda esa supuesta información que ahora se está generando? ¿No hubiera sido más fácil para el Ejecutivo poder controlar y presionar a un hombre que sabes que lo tienes capturado por toda la información que de él se tiene? Incómodo, ¿no? Incómodo de todas maneras, sí, claro. Y que dependería a quién piense poner, ¿no? Que ahí está obviamente el tema, cuál será esa terna y qué independencia tendrá el nuevo ministro, etcétera, ¿no? Finalmente, aunque lo tengas capturado, no deja de ser una espinita clavada ahí y que no permitiría el suave desarrollo. En este entorno, justamente lo que decía Raúl, ¿quién podría quedarse? Han estado ya apenas a unos días de haber salido, o bueno, de haber renunciado, sin que sea confirmada la renuncia, Medina Mora. Ya se habla de dos ministras, de dos candidatas a este ministerio, valga el término. Loreta Ortiz, ¿se acuerdan ustedes? Abogada con maestría en doctorado, la coordinadora de los foros de pacificación, estuvo ya propuesta a la Suprema Corte, no lo logró. Y también Cecilia Maya, 2 veces candidata a la gubernatura en Querétaro, bueno, buscando la candidatura, no lo logró. Y bueno, las dos marcadas de alguna manera con el morenismo. Y hay dos señales que yo pondría aquí en la conversación con ustedes. Uno, que evidentemente también se está buscando la cuestión de género, lo que empuja mucho a que vaya a ser una mujer. Y segundo, en las últimas mañaneras de Andrés Manuel López Obrador ha insistido mucho en el valor que tienen las mujeres, en el sentido de que las considera mucho más honradas, más capaces y más probas en esta cuestión de la justicia. Algo ya se entrevé. Sí, bueno, que no tendría que ser cuestión solamente de género, ¿no? Sino de capacidades de carrera judicial, de independencia, de muchas cosas. Aquí me gustaría tocar la columna que escribió Denis Dresser respecto a este tema, en donde ella habla de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
como un contrapeso. Y yo leía después de la columna la serie de comentarios que se emitieron en su Twitter, en donde la criticaban, la acusaban otra vez de vendida, etcétera, de poco estudiada, etcétera, pero la gente le criticaba mucho el que observara que la Suprema Corte de Justicia tenía que ser un contrapeso. A mí me gustaría que habláramos de eso. ¿Es el Poder Judicial un contrapeso para el Poder Ejecutivo o no lo es? ¿Tendría que ser, se contrapone con independiente? ¿O con separación de poderes? Lo dice la misma Denise. Llegan estas personas a cuidarle las espaldas al grupo político que los puso, y me gusta mucho el final, como lo remata. Este fue el problema ayer y sigue siendo el problema hoy. Algo que es lamentable, te debo decir. Mira, en días pasados leía yo las biografías de algunos legisladores en los Estados Unidos, y concretamente este personaje, Ruth Bader Ginsburg, una mujer intachable, de un comportamiento ejemplar, con una trayectoria increíble, muy sufrida, muy de decisiones muy en defensa de la mujer y del género, que luchó por hacer prevalecer los derechos de la mujer. Y te digo, siento envidia y me da tristeza porque ves cómo se fortalecen por un lado las instituciones en otro país, que obviamente es Estados Unidos, país con sus tintes de democracia muy marcada, y ves los contrastes con nosotros, donde las instituciones pues prácticamente en cada sexenio las barremos, las destruimos, dando nombramientos a recomendados, amigos, a protectores, etc., que nos dejan una pésima sensación. Así es. Déjeme, Raúl, adelante, por favor. Déjame comentar sobre lo que Marta señalaba. A ver, estos nombres que mencionaste, estas dos mujeres, tanto Cecilia como Loreta, mandaría el presidente una muy mala señal si vuelve a proponerlas en esta terna. ¿Por qué? Porque ya fueron rechazadas por el Senado, sí, las dos. Y de alguna forma sería una mala señal, sin embargo, no lo descarto. Y retomando el tema de la columna de Denise Dresser sobre este tema, me parece que sí, la Cuarta Transformación a veces pareciera que está cambiando todo para que todo siga exactamente igual, y sería una pésima señal. Si el asunto está relacionado con temas de corrupción, me parece que sería un tema claro, directo, que el combate a la corrupción es real y que se está haciendo efectivo. Si se trata de colocar cuates cerca de las decisiones de este poder importantísimo, una de las tres patas del Estado mexicano, sí, sería desde luego también algo de una pésima señal hacia adelante, porque seguiríamos haciendo lo mismo por lo cual la gente se hartó y votó mayoritariamente por Víctor, este cambio en el cual está. ¿Sí? Entonces, me parece que son elementos que vale la pena considerar en esto, que me parece que hay que esperar. Yo no me adelantaría a ver. Me parece que la propuesta, la terna que debe mandar el presidente al Senado debe ser gente intachable, con conocimiento a todo rigor, y que esté fuera de todo sospechosismo. Es complicado, es difícil, pero me parece que se puede lograr una buena terna y no tratar de colocar a cuates cerca de este poder para en el futuro poder tener decisiones que puedan ser, digamos, cercanas a la Cuarta Transformación. Justamente en este entorno de la independencia quisiera yo aprovechar aquí, porque el fin de semana fue muy polémico en redes sociales, las declaraciones, los tweets del ministro Arturo Saldívar en torno justamente a la crítica que se hacía sobre la independencia del Poder Judicial. Aquí los tenemos. En uno de ellos dice: lo celebro, no reclamo a críticos del gobierno, no me toca, reclamo a quienes afirman que la Corte no es independiente sin aportar una sola prueba. Eso es todo, porque esas críticas gratuitas confunden y hacen daño de manera injusta. No hay una sola sentencia de la Suprema Corte del 2019 que se pueda tildar con razón de carente de independencia. ¿En dónde estaban los críticos de hoy cuando se dictaron sentencias polémicas en otros tiempos? ¿Cuándo se ve intentado, como ahora, una real transformación del Poder Judicial de la Federación? Víctor.
Pues mira, a mí me queda claro de que el escenario está perfecto para los planes de Andrés Manuel López Obrador, porque se vaya por donde se vaya, tiene los argumentos necesarios. Por un lado, el mensaje que mandaría en el caso de que se compruebe de que fue por corrupción la salida de este ministro. Y por otro lado también, pues estaría sentando las bases para realmente poder tener un campo limpio, libre, para poder destrabar todos los proyectos políticos que tiene y que ahorita está pasando por momentos delicados por esa pues supuesta independencia. Esperamos ahora, para la bien. Independencia de la Suprema Corte de Justicia, bueno, pues hay casos probados, ¿no? Antes del 19 tal vez, pero hemos tenido un historial largo en la que hemos visto actos francamente a favor del presidente en turno, en donde la Suprema Corte de Justicia pues ha dado bandazos que son históricos. Y en los que se levantó la voz, ¿no? Que a mí me llama la parte de esta declaración, de este escrito del ministro en Twitter, pues que tiene esos tintes de los mismos de Morena, ¿no? Que dicen, ¿dónde estaban los críticos cuando Antes. tal? O sea, está cayendo, creo que en el mismo discurso el ministro que algunos otros grupos de Morena. Digo, a lo mejor tendría que desmarcarse de este tipo de declaraciones. Ojo, una cosa no quiere decir la otra. Exigir independencia en la Suprema Corte de Justicia no quiere decir una defensa de lo que tendría que explicar e investigarse de Medina Mora, creo yo, ¿no? Antes de cerrar Sí, este a tema, mí- adelante, Sí. Raúl. A ver, a mí me parece nada más sobre este asunto, Paco, si me permites. Cuando se habla de contrapeso, y luego pareciera que se toma el tema, un contrapeso político, me parece que no. La Suprema Corte no es el papel hacer un contrapeso político al presidente. La Suprema Corte tiene claramente su función, es hacer respetar la ley, la Constitución, y eso es lo que de alguna forma debe prevalecer. Me parece que el ministro presidente sí ha tenido, y desde que tomó posesión, luego de que ganara López Obrador mayoritariamente, como sabemos, hubo una declaración que también fue muy criticada en su momento, donde el ministro Saldívar hacía un llamado a los jueces para que leyeran ese respaldo popular que se había manifestado en las urnas con el presidente López Obrador. Me parece que no es el papel del presidente ministro hacer ese tipo de llamado, y en su momento fue muy criticado y muy señalado. Hoy, con esta declaración, bueno, pareciera que también se pone en ese mismo papel, y pienso que no es lo que debe seguir el presidente ministro en este tipo de situaciones. Desde luego, el Poder Judicial es un no contrapeso político, pero sí, por ejemplo, tenemos el tema de las estancias infantiles, ¿sí? Los amparos que se han presentado en este asunto. Esperamos que la Corte defina precisamente qué es lo que corresponde a la ley, el tema de la ley Bonilla, el querer extender un mandato de 2 años a 5 años. Todas estas cosas que de alguna forma estamos esperando que el Poder Judicial, la Suprema Corte de Justicia, pueda definitivamente poner en claro mucho del camino legal que se requiere en este país. Rápidamente, antes de terminar con este tema, voy a sacar un poquito de contexto, pero me parece que siempre los números nos pueden escandalizar incluso. Y yo preguntaría aquí, ¿qué va a pasar con el ministro Medina Mora si es que confirman su renuncia? ¿Qué va a pasar con su pensión, o como se le llama en el idioma judicial, que es el haber por retiro? Estamos hablando que es un ministro que tiene un sueldo mensual bruto de un poquito más de 297 mil pesos mensuales, y se habla en la ley que debe de estar por lo menos los 2 años siguientes al 100%. Eso obviamente en la proporcionalidad dice la ley, ¿no? La ley de la Suprema Corte dice en proporcionalidad por lo que estuvo. Aquí lo que todos pondríamos sobre la mesa, me parece, es si él tendría, no sé si lo voy a decir correctamente o me voy a pasar la desfachatez de pedir ese haber por retiro, ¿no? O sea, no sé si él tendría. Claro, estamos hablando de una renuncia. Una renuncia. En el momento en el que tú renuncias automáticamente a toda la serie de prestaciones y prerrogativas propias de un puesto. En cualquier trabajo normal, en cualquier trabajo normal eso ocurriría. Pero estamos hablando del gobierno.
Con más razón, bueno, y es más que en el contexto de la cuarta transformación, Paco. Si el señor está renunciando, no puede llevarse una jubilación millonaria y tiene que ser todo proporcional y además renunciar prácticamente a las prerrogativas que podría tener en el supuesto de un retiro. Hay que recordar, él se está escapando, él se está yendo, él se está saliendo, no lo están ni renunciando ni nada por el estilo. El señor presentó su renuncia. Y otra vez nada más aquí el tema de la transparencia y la claridad de por qué renuncia, porque si tuviéramos una razón específica, quizá de salud, diríamos pues que solicite su retiro, su haber por retiro, pero si es en medio de una investigación que puede desencadenar una investigación penal, sería absurdo que pudiera reclamarlo, claro. ¿No? Claro. Y ya no hablamos de las que otras. Lo que estás comentando, Marta, es la clave. O sea, ¿qué es? Y de ahí la importancia de saber por qué renuncia el magistrado. Me parece, es otro de las aristas, esto que estás comentando. Oye, pero fuiste generosa, de acuerdo al presupuesto del 2019, ¿sí? Los ministros están ganando sobre 388,290 ya con prestaciones corto. Y con todo. Ah, bueno, sí. Sí, te quedaste falta corto, el seguro Paco. De separación, sí. Los gastos médicos mayores, aguinaldo, el aguinaldo, prima vacacional semestral. Sí, no, bueno. Mira, nada más neto de ingreso anual, 4,659,000 pesos al año. Sí, si esto lo dividimos entre 12 sale 388,000. Pero me parece que Marta ha tocado el punto clave, es ¿por qué se va? Así ¿Por qué renunció? Y esa sería... Permítame también hacer otra observación. Sí. Dicen que a cada capillita le llega su fiesta, ¿no? O a cada capillita le llega su celebración. Y la Suprema Corte de Justicia es sabido que también ha sido durante mucho tiempo, se dice, una verdadera cueva de pillos, respetuosamente hablando, donde ha habido ahí todo tipo de actos de gente que deja familiares, que pone amantes. Sí. Oye, el caso de este señor Góngora, acuérdense también del pleito que tuvo con sus hijos. En fin, blancos y limpios no están, y yo creo que ya es tiempo también de meter orden ahí. Pues ahí dejamos este tema escabroso y pendiente, porque insisto, como lo han hecho ustedes, el tema es que no hay claridad en cuanto a su renuncia. Vámonos a otros temas, porque el Pleno de la Cámara de Diputados va a aprobar seguramente mañana martes la Ley Federal de Austeridad Republicana. La idea es combatir la corrupción y poner fin al derroche, a los lujos, a la prepotencia de altos funcionarios públicos. Vamos, es un tema interesante. Seguro lo van a aprobar. Víctor. Pues sí, de hecho ya es una iniciativa que está en puerta, esta famosa, te refieres a la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, ¿no? Por medio del cual se establece que nadie puede ganar más allá de lo que gana el presidente de la República, creo que va en el orden de los 100. Déjame hacer sí. Porque yo sí, y honestamente le digo, tengo ahí duda. ¿Cuál es la diferencia entre la iniciativa de ley de austeridad republicana y esta ley de remuneraciones de los funcionarios públicos? Que son la misma, digamos que se van amarrando, ¿no? Se van amarrando. Es esta ley en la que se incluyen estas dos, la ley remuneración ya está aprobada. En el Senado, pero tendría que ser revisada aquí en diputados, que es justamente lo que veremos mañana. ¿Cuál es la resolución? Porque se aprobó en el Senado y ahora está obviamente extendida con esas recomendaciones o revisiones que hizo la Cámara, ¿no? El Senado, perdón. Así es, Víctor, perdón, te interrumpí. No, estás en lo correcto, Paco, y qué bueno que lo señalas. Aunque aquí yo lo que pondría en la mesa, o trataría de poner en la mesa, es qué tan correcto es este tipo de nuevas legislaciones y leyes, porque sí es cierto que en periodos anteriores o sexenios anteriores tuvimos gente que se despachó con la cuchara más no poder. De que nos También molestaba, es cierto que el servicio público no es del mejor pagado, y si quieres tener los mejores talentos, evidentemente estos tienen que estar bien remunerados, porque estos sueldos pues son de risas y los comparas con los que tienen los ejecutivos en empresas privadas fuertes o en grupos de la iniciativa privada. Así que, y también el hecho de que propicia el tema de la corrupción, ¿no? Porque, pues caray, ya sabemos que los sueldos son un incentivo para poder robar o no robar. Así es. Raúl. Mira, hay un tema, Paco, que vale la pena. La ley de austeridad republicana, hay que recordar que fue presentada en el mes de mayo en la Cámara de Diputados. Esta fue aprobada, pasó al Senado en el mes de junio o julio, si no me equivoco. Ahí se hicieron observaciones sobre algunos temas que incluía precisamente algunos
algunos temas de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Nadie, creo, en este país puede estar en contra de una ley de austeridad que acabara con los privilegios que durante lujos. Años vimos nosotros. Fuimos testigos de ver cómo se atendían con la cuchara grande. Sí, el uso de aeronaves, todavía tengo presente aquel funcionario de Conagua que se iba en helicóptero especial con su familia el fin de semana. Otro funcionario que va a aterrizar a una isla de protección ambiental en un helicóptero también, nada más porque era senador. ¿Sí? O sea, ese tipo de privilegios que tenían harta a la gente. Me parece que la ley de austeridad era necesaria, el acabar con los guardaespaldas que los veíamos pasar en sus camionetotas protegiendo y asustando a los demás. Las pensiones y ese tipo de abusos que lo pudimos ver. Así es, o sea, digo, todo eso lo pudimos ver. Así es que las medidas de esta ley de austeridad me parece que cualquier mexicano los va a aplaudir. Sí, de bien puede y desde luego debe apoyar este tema. Sin embargo, hay algunas cosas que fueron discutidas y por eso se regresó a la Cámara de Senadores. El tema, por ejemplo, de que un funcionario no puede trabajar en algo relacionado a su profesión hasta 10 años después. Me parece, era 5, lo aumentaron a 10 años. Pero fíjate cómo está la trama. Entonces, a 5 y a 10, ¿no? Era uno en la actualidad. Dime qué funcionario, ¿de qué va a vivir? Si es un hombre honrado, si es un hombre que se atiene a su sueldo, a su salario, después de que termina el trabajo en la vida pública, pues ¿qué futuro puede tener? Entonces es un incentivo para robar, ¿no crees? Sí, que Estamos dando por hecho de que todos son bribones. No tanto que sean bribones, pero lo cierto es que si tú me dices vas a trabajar en el servicio público, pero terminando el servicio público los próximos 10 años no vas a poder ejercer lo que sabes hacer o para lo que te especializaste, pues vaya problema del que me metes, ¿no? Sí, que por eso se ha señalado que es anticonstitucional, ¿no? El derecho al trabajo está señalando. Bueno, hay amparos ya, ¿no? Exactamente, hay muchos amparos, incluyendo los de la Comisión Nacional. Otro tema que me parece deja pendiente o que abre la polémica en este tema que se va a aprobar mañana en el Senado de la República es la discrecionalidad del uso de los recursos de estos ahorros de la austeridad republicana, que ya hemos tocado en algún momento en estos espacios de análisis de Mega Noticias TVC y que creo que no hay que dejar de poner el dedo en el renglón. Se habla en esta ley y se faculta al presidente, es más, ampliamente lo dice así, al Poder Ejecutivo, del uso de estos recursos para programas sociales, proyectos de infraestructura, y así lo dice, a discrecionalidad del presidente. Entonces, ahí es a lo que se ha criticado y que me parece que como periodistas no debemos de dejar de señalar quién va a revisar y quién va a clarificar este uso de recursos para que no sea con tintes electorales. Un poquito la caja chica, ¿no? De Carlos Salinas y de otros expresidentes que pues se dice la utilizaban a discreción para poder pues demostrar ese poder presidencial con toda la fuerza, ¿no? Aunque el presidente ya dijo que no la va a manejar el Raúl. Sí, por eso, pero a ver, Paco, yo creo que son las cosas que sí debería, sí, lo va a manejar Hacienda, pues, pero me refiero, hay la decisión discrecional, sí, que me parece que es donde, por eso yo decía hace un rato, a veces pareciera que la Cuarta Transformación cambia todo para que todo quede exactamente igual. Ojalá no sea el caso. El tema de las delegaciones que salían y el turismo político, como se lo conoce. Tú fuiste y lo conocemos, Víctor, Marta, todos, Paco, ¿sí? Cómo los funcionarios salían a pasear cuando querían. Sin embargo, ahora parece que nos vamos al extremo, en donde ahora un investigador, por ejemplo, pues no puede tomar la decisión de acudir a algún congreso de interés para su sector porque están cancelados los viajes. O sea, me parece que, volvemos al tema, los recortes a machetazo no creo que ayuden mucho y tendría que haber sido un recorte con bisturí un poco más, cuidando algunos de los aspectos dentro de... Así es, con una estrategia. Así es. Pues ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre, ¿verdad? Bien lo dice el dicho.
Sí, que no entra dentro de lo que es la austeridad republicana en lo que estamos discutiendo esta ley, pero lo vimos con las estancias infantiles, lo vimos con el presupuesto para salud. En ese afán de reducir gastos, pues se hicieron acciones poco estratégicas que desencadenaron en lo que todos sabemos, ¿no? Sí, y que no sabemos si esto va a terminar con la corrupción. Realmente es loable que se quiera acabar con la corrupción. Claro, ahí está, urgía. todos lo sabemos, todos la vemos. Bueno, entonces corta la corrupción, no cortes los recursos, no cortes los programas sociales, no les des machetazo y no, en este caso, dale un justo valor a los funcionarios públicos talentosos que puedan hacer funcionar la maquinaria de este país. Sí, que yo creo que volvemos al mismo punto del tema de la falta de claridad en las leyes y en lo que se asiente y en lo que se aprueba. Si no hay claridad, se abre el espacio a uso discrecional. La discrecionalidad. No solamente, exacto, no solamente de recursos, y la sino de la interpretación propia de ley. cada funcionario. Exacto. Y debo decirte que bajo esa tónica, hijos, yo he visto casos más grandes de corrupción, ¿no? Bajo el supuesto acto de moralidad y de ética, después se encierran verdaderos monstruos. Mira, hay cosas, por ejemplo, el mismo aeropuerto de la Ciudad de México se canceló, según nos dijo, la primera información era por actos de corrupción. Pues no, o sea, nunca se mostró que haya sido casos de corrupción, que si los camiones materialistas, que si, o sea, no se pudo ni siquiera en esa parte confirmar. El tema de las medicinas, ya lo comentábamos en días pasados con la compra del medicamento para combatir el cáncer de niños, sí, que se tuvo que ir a comprar a Francia con un ahorro de 17,000 pesos. No se explica cuánto se gastaron en quizás la ida, quién fue a comprar, pero y sin embargo hay que recordar que fueron satanizadas las empresas farmacéuticas porque se suponía que seguramente había estaban corrupción. ganando carretadas de dinero. Me parece... Así es, y sin embargo, bueno, eso no se ha mostrado, no se ha visto. En el tema, por ejemplo, de las estancias infantiles, nosotros hicimos aquí un trabajo muy meticuloso, exhaustivo, para saber exactamente, porque aquí nos habían dicho que había niños fantasmas en las estancias infantiles. Al solicitar la información a través de transparencia, preguntando a los funcionarios, pues no hay datos, no hay información que puedan confirmar que había tantos niños fantasma que estaban o que tenían algún presupuesto asignado en esto. En fin, todo, desde el huachicoleo, por ejemplo, la compra que se hizo de no sé cuántas pipas que las vimos ahí en el desfile del 20 de... El 15 de septiembre, 16. Del 15 de septiembre, el 6 de septiembre, sí, y que, bueno, de alguna forma esa compra fue una compra directa, no hubo licitación, como muchas de las compras consolidadas que se han hecho, en donde, bueno, se ha decidido hacer una compra, una adquisición directa, pasándose por alto, pues los procesos de licitación que garantizarían, supuestamente, y lo digo entre comillas, si una compra, la mejor compra. Oye, para o como el avión presidencial, ¿no? Que como era muy caro y como México no podía tener un pueblo pobre con un avión de este tipo para el presidente, pues se mandó un hangar que no se transparente a cuánto nos cuesta, lo que nos está costando no seguir con ya no hay pagos muchos ponentes por el en avión, leasing, etcétera, ¿no? Que yo la creo percepción que nos está quedando lentamente entre, digamos, lo que es la opinión pública informada o enterada, es de que cuando estábamos mal, no estábamos tan mal, y que también los recursos generados por esa supuesta corrupción, pues no eran tantos como para poder transformar. Yo creo que sí, yo no coincidiría exacto. Yo creo que sí, ahí había un dispendio enorme. Eso, insisto, no es tanto que no lo hubiera, sino hay que atacar de raíz, hay que quitar toda esa corrupción, pero no acabar con programas sociales, no dejar a la gente sin dinero. Esto mencionabas, Raúl, hace un momento, el tema de los dineros, valga el término. El fin de semana el presidente fue seriamente cuestionado en Oaxaca sobre el dinero de programas sociales que no llega a la gente. Y finalmente el presidente aceptó. Se les ha dado los cheques, pero les faltaba una firma. No han llegado los recursos. ¿Dónde están esos recursos? Pues sí, como no hay transparencia, claridad. ¿Cómo le llaman? No hay reglas de operación en muchos de los programas. Eso pues permite
y eso sucede, este tipo de cosas como las que ya hemos escuchado, ¿no? Jóvenes de Construyendo Futuro, que me parece un programa que puede incentivar a la Penendiz. Resulta que en muchos lados pues ya no los están pagando porque hay la sospecha de que a lo mejor alguien está pidiéndoles dinero, o que fueron de alguna forma canalizados a algunas empresas donde realmente el joven no va a aprender, no está cumpliendo esa función que seguramente el presidente visualizó de aprendices para que de ahí fueran a formar parte de las plantillas laborales de las empresas. En fin, yo creo que ha sido un año complejo, difícil de inicio en esta cuarta transformación, pero me parece que hay muchas cosas que todavía estamos observando que tendrían que meterle mano, como el tema que estás comentando, el tema de la austeridad, la definición, los ahorros, en fin, bueno, yo creo que todavía hay mucho más. Me preocupó mucho esta parte donde dice el presidente que le faltaba una firma. A ver, espérame, ¿cómo que le falta una firma? ¿Quién no firmó? Y luego dice, este es la herencia que nos deja una administración pasada. A ver, ya la administración ya se fue, ya estás en otra administración, ya no puedes echarle la culpa a los mismos. El recurso se va agotando, y el discurso también se va agotando, y lentamente el peso de la responsabilidad comienza a hacerse sentir. Yo lo que veo es que todavía seguimos con un equipo de trabajo posiblemente bien intencionado, pero todavía con mucha impericia en el manejo de lo que es la política pública, las políticas públicas y los programas que ciertamente en ese país son complejos. Con falta de estrategia, creo yo, para cerrar, ¿no? Raúl. Y coincido contigo en la impericia del equipo, ¿no? Estaba echándole un ojo a la ley de austeridad que mañana podría ser aprobada en el Senado. Pues hay cosas, la verdad, que muy buenas. Sí, claro. Por ejemplo, reducir 50% la publicidad, si consideras lo que le metió dinero el gobierno de Peña Nieto de publicidad en medios de comunicación, ya es mucho más dinero que programas de beneficio social importantísimos. Me parece que hay una buena idea, hay una buena propuesta, me parece que se necesita la austeridad, a lo mejor no exactamente la franciscana, como dice el presidente, a dónde vamos, pero sí que el servidor público se conduzca con un esquema austero en sus gastos, en su servicio de celular, en sus servicios médicos, en los seguros de gastos médicos, Raúl, que lo paguen ellos, Marta, como cualquiera de nosotros. ¿Quieren gastos médicos? Es loable. Cómpralo. El esfuerzo que está haciendo el gobierno federal en ese sentido yo creo que es loable, y la intencionalidad que ha dejado sentir el presidente también es loable y es digna de encomio y de admiración. Sin embargo, yo pondría brevemente en esta conversación, bueno, ¿y los estados dónde quedan? Porque realmente todo esto lo hemos visto en el ámbito federal, pero en los estados, en el interior del país, en los estados de la República, se siguen repitiendo igual los mismos patrones de años anteriores. Así es. Colusión, corrupción, influyentismo, manejo de recursos discrecionales, gasto excesivo en medios, etcétera, etcétera. Bueno, la idea es justamente que al aprobarse permee al resto de las entidades en el país. Pues, de eso, del dicho al hecho, hay un enorme trecho, pero bueno, esa es la idea, y yo creo que sería plausible, como bien mencionas, cuando lees los puntos a llevar a cabo en esta ley de austeridad republicana, los aplaudes. Vamos a ver en qué resulta, y la otra es en qué se va a utilizar los ahorros, los recursos ahorrados por el gobierno. ¿A dónde van a ir a parar? ¿De qué manera se van a utilizar? ¿Y cómo se van a transparentar? Son los ingredientes que faltan, me parece, exactamente, en esta fórmula de buena voluntad del gobierno federal, ¿no? Transparencia, certeza y claridad respecto al uso de recursos y reglas de operación, que decía Raúl, que me parecen fundamentales para estos programas sociales. Pues llegamos así al final de Para Opinar. Yo les agradezco, se quedaron con las ganas todavía de seguir hablando, les agradezco mucho. Marta, Víctor Hugo, Raúl, muchas gracias, pero sobre todo a usted por permitirnos darles nuestras opiniones, permitirnos llegar con nuestros debates, y usted se queda con la mejor opinión. Les recuerdo que mañana, Para Opinar, con Raúl Frías, no se lo pierda, y lo dejamos ahora con los memorables. Muy buenas noches.